Bienvenidos de vuelta a nuestra tercera y última hora de este encuentro introductorio a la década de hacer discípulos. Estamos en la página 9 de nuestro manual y estamos entrando en entender mejor qué es la década. Al inicio de la página hago esa pregunta, ¿qué es la década? Y digo que la década es un movimiento para movilizar toda la iglesia, para discipular toda la nación. 4 palabras o frases importantes. Movimiento. Es un mover del Espíritu Santo. No es un programa, no es una organización, no es un currículo, no es un proyecto en sí. Es un movimiento del Espíritu tocando líderes, ungiendo líderes que levantan ese movimiento en sus círculos. Movimiento de toda la iglesia. No es una denominación que está haciendo esto, no es un ministerio que está llevando esto al país, no es el ministerio mío de discipulado y pastoreo de pastores, ni cualquier otro ministerio, es todos los ministerios, todas las denominaciones, se juntando en la metáfora del rey Artur con su mesa redonda. La mesa redonda no tenía cabeza, era una confusión para los caballeros de esa época en Inglaterra, porque ellos siempre esperaban que alguien, el rey, estaría a la cabeza de la mesa y el rey Artur creó una mesa redonda. Eso es la metáfora de la década. No hay un líder, no hay una persona que controla, domina, manda. Es todos contribuyendo, todos con algo para ofrecer, algo para recibir. Toda la iglesia para discipular. No es apenas para llevar a nuestros cultos, es para formar la persona de Cristo, su carácter, sus propósitos en cada persona. Llegando a toda la nación, Jesús nos envió para hacer discípulos de todas las naciones y queremos llegar a toda nuestra nación. Eso no vamos a hacer solitos, ni una denominación va a conseguir hacer solito. Tenemos que juntar fuerzas para alcanzar ese sueño de Jesús. En tu manual dice, vea introducción a la década de hacer discípulos 2020-2030 en la página 15. Es una introducción para líderes estratégicos, para líderes de países o líderes de denominaciones que da más detalles sobre qué es la década, resumido en una página. ¿Por qué la década es tan importante? Número 2 en la página 9. Estamos viviendo un kairos de Dios. COVID nos sacudido, como dijimos al final de la última sesión. Todo país que yo conozco en América Latina tiene perdido por lo menos 300 pastores, la mayoría siendo los pastores de iglesias pequeñas. La mayoría de iglesias pequeñas pararon de funcionar porque no tenían bases para media social. Entonces, COVID tiene sacudido la iglesia de forma horrible, de forma extraordinaria. Pero con todo lo que COVID tiene hecho, tiene sido un efecto purificador de mi punto de vista. Es decir, donde no había personas realmente comprometidas y serias, esas personas acabaron desapareciendo de diversas formas, purificando las personas que son más claramente seguidores de Jesús. Al mismo tiempo, la letra B habla de que la iglesia necesita profundamente de un avivamiento, mucho más serio que problemas y fuerzas externas como COVID, son las pérdidas internas que pueden destruir la iglesia. Hay 3 áreas donde la iglesia está perdiendo terreno y los 3 juntos tienen grande posibilidad de que la iglesia se autodestruye. La primera es que la iglesia está perdiendo su juventud. Tú probablemente sientes eso mirando tu iglesia. Yo estaba hablando con un grande especialista que tiene abiertos 600 acampamentos para jóvenes en Rusia y la Unión Soviética,
Es americano, es parte de mi equipo de mi misión. Estábamos juntos la semana pasada y él me estaba contando cuando él visita grandes iglesias que sustentan su ministerio en otros países, con grandes grupos de jóvenes, grupos de 200, 300 jóvenes. Él está encontrando que ahora tienen 7 jóvenes o 10 jóvenes. La iglesia está perdiendo su juventud, estamos perdiendo la próxima generación. Si no hacemos algo intencional, proposital, fuerte para cambiar eso, la iglesia va a llegar a Jueces 2:10, un versículo que comento un poco más para abajo, cuando surgió una generación que no conocía más a Dios. Una segunda grande fuerza interna que nos está autodestruyendo es que la iglesia está arriesgando en algunos casos su reputación y su voz al politizarse. Los Estados Unidos probablemente es el peor de todos los países en ese sentido. Es muy difícil. Yo soy parte de un grupo de 8 hombres que nos reunimos miércoles en la mañana. Es muy difícil conversar sobre asuntos políticos porque hay una división dentro de nuestro propio grupo donde ya nos amamos, ya andamos de forma comprometida a años, pero hay una división que surge automáticamente cuando llegamos al asunto de política. Y eso se multiplica a nivel nacional y en muchos países. Casi todos los países de América Latina tienen ese problema también. Hay una tercera pérdida interna. Estamos perdiendo a los pastores. La revista más importante de los Estados Unidos para los evangélicos se llama Cristianismo Hoy y se publica también en español y en portugués y en muchos otros idiomas del mundo entero. La última versión tiene un artículo de 10 páginas enfocando los pastores que salen y los pastores que no salen del ministerio, pero están agotados y quebrantados. 10 páginas es el artículo principal de la revista. Y yo cito en una carta que escribí en febrero, carta abierta a los pastores e iglesias, citaciones de investigaciones de estadísticas de cómo que los pastores están desanimados y están queriendo salir del ministerio. Yo coloco una pregunta después de esas 3 fuerzas internas. ¿Será que Dios está diciendo, iglesia, necesitas reinventarte y no tienes mucho tiempo? Puedes pensar que eso es apenas una frase dramática, pero básicamente es la misma frase de Apocalipsis 2:5. Arrepiéntate. Y está escrito a la iglesia, en este caso de Éfeso. Éfeso es donde Pablo pasó 3 años. Éfeso es donde él dejó Timoteo para ser el obispo y escribió 1 y 2 Timoteo. Éfeso es la iglesia donde Juan centró su ministerio de sus últimas décadas y escribió todos sus libros de Apocalipsis. De todas las iglesias de todo el Nuevo Testamento, no hay iglesia que debería ser mejor que Éfeso. Y antes de cerrar el siglo, Juan está escribiendo la carta donde no es fuerzas externas que van a cerrar esa iglesia, no es persecución, no es hambre, no es COVID, es la pérdida interna de andar con Jesús. Entonces, ¿por qué necesitamos de esta década? Porque el mundo y la iglesia desesperadamente necesitan de cambios. Número 3, en la página 9, para quien quiere avanzar en la década de ser discípulos, ¿cuáles serían algunos próximos pasos? Letra A, preguntas frecuentes sobre hacer discípulos. Apéndice 1, la página 12, tiene 5 grandes preguntas. Todo buen discipulador, ya hablé, hace preguntas. Todo buen discípulo hace preguntas.
nada mejor que hacer esas preguntas para los líderes de tu iglesia, para los líderes de tu denominación, para tu propia familia, ayudando cada uno a descubrir un poco mejor qué Dios quiere cuanto a ser discípulos. En segundo lugar, letra B, 4 marcas de un movimiento de hacer discípulos. Hay un apéndice de 2 páginas que explica mejor estas 4 marcas. La primera marca es liderazgo. Piense en grande. Hay 2 tipos de líderes que necesitamos traer para la mesa redonda de la década de hacer discípulos. El primer tipo de líder es visionarios. Visionarios, líderes que tienen la responsabilidad y capacidad de abrir sus denominaciones, sus asociaciones de pastores para la década o de cerrar. Necesitamos traer esas personas en final de julio al encuentro que voy a indicar de aquí a poco. Segundo tipo de líder es especialistas en el discipulado. Cuando tenemos apenas visionarios, ellos no van a ejecutar, no van a hacer la década acontecer. Cada visionario necesita de un especialista de discipulado. Cada especialista de discipulado necesita de un visionario. Necesitamos ser socios uno al otro. Entonces, piensa en tu denominación. ¿Cuáles son los visionarios que deben estar presentes final de julio? ¿Cuáles son los especialistas en hacer discípulos? Sea de tu denominación, sea de ministerios dedicados a hacer discípulos. La segunda grande marca es lanzamiento. Es lo que estamos haciendo aquí. Un evento especial y un segundo evento especial final de julio, empezando pequeño. Empezando con grupos pequeños, grupos de trabajo en cada país que van a levantar un grupo de más líderes estratégicos para el encuentro de julio, para que podamos, con base en el encuentro de julio, formar un equipo nacional de la década en 4 o posiblemente 5 países. Hay un grupo de Perú que yo no esperaba, que me está sorprendiendo de forma agradable. Y puede ser el 5º país dentro de los que ya se expresaron con interés: Chile, Colombia, Paraguay. Entonces, con eso vamos a pasar después del final de julio para la tercera marca de crecimiento, de cavar profundo en nuestras vidas, en nuestros lideranzas y en nuestras denominaciones para poder llegar a multiplicar e ir lejos. Multiplicación no es parte de nuestro ADN. No pensamos de forma multiplicativa. Marcos capítulo 4. Jesús pregunta para los discípulos cuando ellos vienen preguntando para él explicar la parábola del sembrador. Él dice, ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender cualquier otra? Yo trabajo encima de esa parábola en una serie de ministraciones cuanto a iglesias saludables y discipuladoras. Y una de las marcas de esa parábola, sin sombra de duda, es la multiplicación. El cuarto terreno es marcado por multiplicación. Los 3 evangelistas explican el cuarto terreno un poco diferente, especialmente Lucas, porque él da más detalles. Yo destaco 6 cualidades del terreno según Lucas. Pero lo que todos los 3 dicen de forma unísona es que el tercero tipo de terreno se multiplica 30, 60 y 100 veces más. No tenemos más ese ADN. No pensamos en multiplicación. Como década queremos llegar a pensar en multiplicación. Yo estoy encantado con un amigo mío que se llama Trevor de Indonesia. Pienso que comento más en la frente, entonces voy a dejar eso un poco más para frente para expresar una ilustración de multiplicación. Letra C, tenemos la introducción a la década de hacer discípulos, 2020-2030, para líderes estratégicos. Es ese apéndice que acabé de comentar en la página 15.
Y un otro apéndice, letra D, mejores prácticas de la década de hacer discípulos para un país y para una denominación. El apéndice 4, página 16, indica cuáles son mejores prácticas para avanzar la década a nivel de un país entero y a nivel de una denominación. No son ideas teóricas, son prácticas que ya tienen sido practicados y tienen sido demostrado como realmente profundamente transformador. Letra E, webinars del discipulado y pastoreo de pastores los primeros martes de cada mes para líderes de movimientos de discipulado. Es el movimiento que yo lidero y hay otros que tienen también recursos importantes. Pero para los que quieren ser líderes de movimientos de discipulado, cada primer martes del mes de 9 a las 10, horario Bolivia, 8 a las 9, horario Colombia, seguido por grupos pequeños de aplicación y oración. Y ya vienen las próximas fechas de los próximos meses. Entonces estamos trabajando cuanto a esas 4 marcas y vamos a llegar a la tercera marca ahora el próximo 7 de junio. Pasando para la próxima página, explico un poco más cómo que será la consulta de la década de hacer discípulos, que viene final de julio, el 28 de julio, de las 9 hasta las 13, 4 horas, seguido el día siguiente por 2 horas, de las 10 hasta las 12 horas, horario Bolivia. El primer día yo voy a repetir el mensaje de 8 prerequisitos para la Gran Comisión, porque yo espero que lleguen un número significativo que no están en el encuentro hoy, especialmente líderes estratégicos. Eso es el grupo objetivo que quiero para esa consulta, líderes de pastores, y quiero que tengamos esa misma base inspiracional de los 8 prerequisitos. La segunda hora vamos a pasar para 4 niveles de un movimiento: el nivel individual, el nivel de iglesia saludable discipuladora, el nivel de una red de pastores e iglesias y el nivel nacional de la década. Y vamos a tener una hora para profundizar un poco más y conversar en grupos pequeños sobre eso. La tercera hora será sobre las 4 marcas de un movimiento de hacer discípulos a través de una denominación. No sé si vamos a tener más que un estudio de caso en este momento. David Orozco, de la Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia, está dispuesto a compartir cómo que él tiene llevado toda su denominación de 300 y algunas iglesias a abrazar formalmente, de cima para abajo, de abajo para cima, la década de hacer discípulos. Y la última hora del primer día, que es un jueves 28 de julio, 4 marcas de un movimiento de hacer discípulos a nivel nacional y a través de 2 estudios de caso, viendo lo que Dios está haciendo en Brasil y está haciendo en Venezuela, no apenas teoría, y sí realidad. El segundo día, el último día, es más corto, es apenas 2 horas, pero es para un grupo menor que quiere pensar en próximos pasos para sembrar y o implementar la década en su contexto. Vamos a enfocar 3 cosas: la formación de un equipo y equipo ejecutivo en cada país que tiene líderes estratégicos y especialmente si tiene su alianza evangélica envolvida, que es el caso de Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Brasil. Ecuador está caminando en esa dirección, posiblemente Perú. Un segundo componente que vamos a destacar en ese segundo día es asesoría. Mi experiencia es que cuando un grupo de personas motivadas quieren avanzar, pero no tienen asesoría, acaban se perdiendo y acaban no ganando ímpetu. Pero con buena asesoría de alguien de fuera, alguien que tiene experiencia en otro país, eso ayuda tremendamente el avance de la década. Y finalmente, en ese segundo día, vamos a hablar de eventos iniciales, cómo que las personas pueden reproducir este encuentro que estamos haciendo hoy en sus propios países.
para poder llegar a reproducir la consulta en sus propios países y así multiplicar. Con eso llegamos a la página 11. Esta vez, cuando dividimos en grupos, no va a ser los grupos pequeños. Entonces, tomemos 2 minutos para anotar, antes de ir para nuestros países, qué es lo que más llamó tu atención cuanto a la década o qué está hablando Dios para ti y qué piensas hacer con base en eso. 2 minutos antes de una orientación sobre ir para nuestros países. Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí para oír el punto alto de por lo menos 4 grupos. 4 países comentan brevemente un punto alto. No me dé un informe sobre todo lo que fue conversado. Un punto alto de tu grupo. José Luis Roca de Bolivia. Mi viejo amigo. Énfasis en amigo. Gracias, David. Nosotros hemos decidido, los bolivianos, dijo así, el grupo hemos tomado la decisión de formar un grupo de WhatsApp para tener una reunión más después de esta reunión para poder un poquito leer las 4 marcas, leer todo lo que tenemos en material y también invitar a otros líderes, a otros pastores quizás para poder unirlos a este grupo y de esa manera plantear ya para que cuando llegue julio tengamos un bonito grupo de representación para el trabajo. Gracias, David. Fantástico, José Luis. Y quiero destacar, quiero que anoten, no queremos grande número de personas en julio. Queremos líderes de pastores, líderes estratégicos. Si tienes dificultad con el nombre de obreros apostólicos, piense en líderes de movimientos. Pero si no tienes dificultad con ese llamado de obrero apostólico, esas son las personas que naturalmente lideran movimientos y queremos esas personas en final de julio. Gracias, José Luis. Fantástico. ¿Otra persona de otro país? ¿Cómo están, hermanos de Perú? Nosotros hemos tenido un buen tiempo también. Hemos tenido también a un hermano de Venezuela, que ya lo hemos nacionalizado peruano, así que no hay ningún problema en ese sentido. También hemos tenido la oportunidad de poder intercambiar teléfonos. Es más, vamos a trabajar un poquito más en ese sentido, porque tenemos acá, justo porque tanto David como mi persona, estamos en la ciudad de Trujillo, al norte de Lima. Y Carlos Paredes también está acá, así que vamos a reunirnos y vamos a avanzar un poco más en esa dirección. Vamos a poder realmente direccionarnos, estamos siempre dispuestos a aprender y poder escuchar a quienes ya tienen un poco más de experiencia en este trabajo, ¿no? Que agradezco, es realmente tremendo y totalmente receptivos, ¿no? Así que vamos por ese lado. Acá los peruanos, hay algunos hermanos que también seguro se van a ir sumando y bienvenidos en todo caso. Amén. Aleluya. Fantástico. Muchísimas gracias, Carlos. Tu frase, estamos siempre dispuestos a aprender. Me encanta. Vamos a oír de una última persona, algún punto alto de tu país. Alguien de Colombia, porque tenemos tantos de Colombia. No sé si Farid o Felipe o Edgar pueden comentar sobre Colombia. Bueno, un punto alto que veo de esta socialización es el desafío al que nos retó la palabra y al que nos ha retado esta parte de la conferencia sobre formar a la nueva generación, y hablábamos digamos, de cuántos versículos en la Biblia hablan de la responsabilidad que tenemos nosotros como adultos, sea papás, tíos, abuelos, mamás, maestros, pastores,
tenemos la gran responsabilidad de invertir en todas las áreas, económicamente, tiempo, espacio, ejemplo, para que esos niños que vienen tras nosotros se formen amando a Cristo, amando su palabra, deseando compartir a otros de Jesús y obviamente pues ser cristianos que puedan ser dignos representantes del reino en las empresas en donde el Señor los coloca. Entonces nos sentimos desafiados a ello. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Para nuestro cierre, yo quiero entrar en 3 minutos de silencio. Está escrito aquí al final de la página 11. 3 minutos de oír a Dios, anotando si Él le da un versículo o pasaje y lo que Él le está diciendo para usted o para nosotros. Después oiremos a varias personas compartir en 1 minuto cada uno la esencia de lo que sienten que Dios les habló en ese tiempo. Entonces, 3 minutos de silencio, de entrar en la presencia de Jesús y preguntar qué que Él quiere decir para ti o para nosotros. Vamos a oír de unas 5 personas, de preferencia de países diferentes, pero levanta la mano para yo poderte reconocer, para compartir un pasaje bíblico dentro de 1 minuto. Entonces no vas a poder leer la Biblia toda. Dorian. Gracias, pastor. Creo que simplemente mientras usted disertaba, ya Dios me estaba hablando. Creo que es el sentir de este tiempo y es la dirección para esta década. El saber que es tiempo de dar un paso y dejar que Dios, ¿no es cierto?, ministre su cuerpo a través del discipulado, ¿no? El discipulado es muy importante. Creo que las fronteras denominacionales, congregacionales nos han hecho mucho daño y el sentido del Padre, y lo he notado, yo creo que el corazón del Padre es sanar su cuerpo y formar nuestro carácter, ¿no? Mucha capacitación, poca enseñanza. Por tanto, tercera de Juan dice, cuando Juan le dice a Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas mucha salud, así como prospera tu alma es el carácter. Tenemos que formar ministros con carácter, que se sujeten y que puedan enseñar el Evangelio, ¿no? Y formar líderes maduros. Gracias. Gracias. Gracias, Dorian. José Alfonso de Colombia, seguido por Carlos de Perú. Bueno, en el proceso cuando estábamos recibiendo esta capacitación, el Señor me habló de una sola palabra: activar. Activar. Activar el movimiento discipulado a nivel mundial. Puede ser a través de una plataforma, de un programa, porque evangelismo más discipulado es igual a transformación. Y lo que necesitamos es discipular nuestras naciones. Ese es mi comentario. Wow. Evangelismo y discipulado transformativos. Infelizmente, hay mucho evangelismo que no transforma. Y hay mucho discipulado que no transforma. La diferencia entre evangelismo y discipulado que transforma y lo que no transforma es si la persona tiene encuentro real con Jesús y continúa teniendo encuentros reales con Jesús. Gracias, José Alfonso. Carlos, después Daniel. Gracias, David. El pasaje de Jeremías 12:5. Si te cansaste, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Escuchando la exposición sobre el Kairos de Dios, estamos en una competencia contra un humanismo, el humanismo que intencionalmente está trabajando en discipular a nuestros niños y jóvenes para darles la maldición y llevarlos al infierno. Así que tenemos que ser intencionales, pero tenemos un reto
de ir a esa categoría de ser discípulos para hacer discípulos. Estamos en competencia. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la llanura tuviste problemas para correr, ¿cómo correrás en la espesura del Jordán? Los tiempos son difíciles, pero tenemos que tomar la prioridad hoy por hoy de discipular las naciones, de discipular nuestras juventudes, que es un sentido de urgencia en mi corazón. La nueva generación. Gracias. Gracias, Carlos. Yo pido que todos, no sé si en la página 17, anoten a Jeremías 2 y 5 como toque del Espíritu. Dios me dio ese versículo como mi versículo del año en 2018 y cuando llegué al final del año no había cambiado. Y Dios habló, bueno, vamos a extender para más un año. Y en marzo de 2019, mi mentor, Edmund Chang, me dijo en cierto momento que estábamos juntos, David, necesitas reinventarte y no tienes mucho tiempo. Yo abracé porque era Jeremías 2 y 5, en otras palabras. Y al final del año yo pregunté para Edmund, y me explica cómo, yo no estoy entendiendo qué debo hacer. Y él no tenía una buena explicación. Pero 2020 transformó mi vida. Con COVID paré de viajar. Mi vida devocional entró en un ritmo increíble. Mis relacionamientos de discipulado nacieron como no estaban funcionando. 1000 cosas cambiaron. Y Dios continúa diciendo para mí, Jeremías 12:5, no paró. Entonces, todos los que estamos aquí debemos oír del Espíritu Santo lo que Carlos está diciendo, que Dios quiere nos elevar a otra categoría. Estamos acostumbrados en nuestra categoría. Puede ser que somos el mejor jugador en nuestra liga B, pero Dios quiere nos pasar a una liga A. Y es la hora de cambios profundos dentro de cada uno de nosotros para subir de categoría. Daniel de Chile. Sí, dos frases de dos versículos, Efesios 4, 2 y 13. El 12, la necesidad, perfeccionar a los santos. Y una frase del 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos, y hasta que todos lleguemos. Wow. Por favor, toques del Espíritu, página 17, anota Efesios 4, yo voy a añadir 11, 12 y 13. 11 comienza la lista con apóstolos. Y en 1 Corintios 2 y 28, cuando Pablo está haciendo la lista, él dice primero apóstolos. Necesitamos de todos los 5 ministerios, pero de forma muy especial líderes de movimientos. En segundo lugar, los versículos de Daniel, Efesios 4:12, el propósito de todos esos 5 tipos de ministros no es hacer el ministerio. Estamos fallando si nosotros estamos haciendo el ministerio. Nuestro llamado, Efesios 4:12, es catartizo, perfeccionar, adestrar, capacitar, perfeccionar, preparar, formar, restaurar los santos para ellos hacer la obra del ministerio. Y finalmente, versículo 13, la frase comienza hasta que todos alcancemos. Nunca vamos a vivir Efesios 4, 11 a 16, hasta que todos nos juntamos, hasta que cada uno aprecie el valor del otro, hasta que haya en versículo 16 coyunturas. Tú tienes que ser una coyuntura entre personas acima de ti, con llamado y ministerio mayor que el tuyo, y personas abajo de ti que tú discipulas y lideras. Cada líder tiene que ser coyuntura o el cuerpo de Cristo nunca será lo que necesita ser. Entonces, con eso no sé si Raúl está ocupado o si quiere compartir para cerrar aquí. Después de Raúl, Álvaro, tú puedes nos
cerrar en oración a Álvaro Rea de Venezuela, que lidera la década de hacer discípulos en Venezuela? Raúl. Gracias, David. Y parto con esto. Muchas gracias por obedecer al Señor y por abrirnos también a nosotros nuestras conciencias y comprender lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo. Lo que el Señor puso en mi corazón es el versículo de Marcos 3:14, donde dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el Señor me hacía recordar y me llevó a emocionarme al respecto sobre mi necesidad de estar con Jesús y también invitar a otros para que estén con Jesús y esos otros a otros para que estén con Jesús. Gracias. Esa invitación a otros que inviten a otros. Yo quiero compartir sobre Trevor de Indonesia. Es un pseudónimo, no es el nombre real de él, para que él no sea perseguido por su ministerio. Pero yo quiero que antes que Álvaro cierre en oración, anoten 2 grupos de estadísticas. Primera estadística, coloca en la página 17, Toques del Espíritu. Noviembre 2019. Yo estaba en Indonesia con Trevor personalmente y él compartió la segunda estadística. Tenemos 180,000 discípulos de Jesús entre los musulmanes, genuinamente convertidos, seguidores de Jesús, que todavía mantienen su identidad musulmana, pero son seguidores de Jesús. Y la tercera estadística de noviembre 2019. Tenemos 17 generaciones de discípulos. Raúl, tú dijiste para que nosotros formamos a otros que forman a otros. Es la expresión de multiplicación. Y en Indonesia, 17 generaciones. Es una cultura muy parecida a la cultura bíblica, donde saber de quién es tu padre espiritual y de cuál linaje y cuál tribu tú eres. Son 16 tribus en total, 16 líderes apostólicos que lideran movimientos de una media de 23,000 cada uno hoy. Entonces, la segunda estadística. Ahora vamos para marzo del año, de este año. Marzo 2022. Pasaron 29 meses. En 29 meses, ese movimiento tiene 480,000 discípulos de Jesús. Triplicaron. Y conversando con Trevor el mes pasado, ya pasamos de 500,000. Y la última estadística, 23 generaciones. Ellos saben qué es tener padre y no apenas maestro. Y saben quién es el padre de su padre. Y quién es el padre de su padre de su padre. Yo llegué cierta vez a un aeropuerto en Brasil, aeropuerto de Cuiabá. Y un joven me recogió y me dijo: yo soy tu bisnieto. Y yo hablé, me explica por qué. Yo ni sé de qué estás hablando. Y él habló: tú discipulaste a Marinho, que discipuló al líder estadual de nuestro estado, Mato Grosso, que discipuló a mi pastor, que discipuló a un miembro de su equipo pastoral, que discipuló a mí. Lo increíble es la honra que cada persona dio a su discipulador, al punto que ese joven sabía que él era la 5ª generación conectado a mí. Tenemos que crecer en honrar
a nuestros líderes, como también a nuestros discípulos. Gracias, Raúl, por ese toque del Espíritu de formar a otros, que forman a otros, que forman a otros. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Álvaro, ¿tú puedes nos cerrar en oración? Claro que sí. Oremos, mis queridos hermanos. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Amado Padre Celestial, estás hablando a nuestro corazón, estás despertando nuestro corazón. Estás recordándonos la necesidad de ser y hacer discípulos. Solo así veremos una nación transformada. Solo así veremos nuestra iglesia como una iglesia saludable que transforma la comunidad a su alrededor. Pero debe comenzar por nosotros. Debe comenzar por nosotros el ser y hacer discípulos. Y a veces no lo conseguimos. Y a veces no sabemos por dónde empezar. Señor, nos levantamos para dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a este caminar con otros, a conectarnos con otros en una relación comprometida para aprender a vivir tu vida y aplicar tu vida a cada aspecto de nuestro diario andar. Señor, hoy te pido por cada pastor en este lugar, levanta su corazón de paternidad espiritual sobre la vida de aquellos que les has dado, que no es toda la iglesia, que es un pequeño grupo con quien pueden caminar, compartir la mesa para rendir cuentas, para escuchar tu voz juntos, para hablar tu voz, lo que les hablas unos a otros. Bendecimos, Señor. Amén y amén.